Si hay baile en algún casino, alguno siempre se queja, pues a la blanca aconseja que no baile con negrillo, teniendo, aunque es amarillo, el negro tras de la oreja. Con este fragmento de la décima de Juan Antonio Alix, iniciamos el encuentro de hoy. Prepárate porque hallarás el sentido oculto en esta maravillosa décima. Sean bienvenidos estudiantes y familia. Una vez más, nuestro compromiso con la educación se renueva para compartir a través de la pantalla novedosas experiencias de aprendizaje. La covidianidad nos mantiene alejados físicamente, pero los recursos tecnológicos nos permiten interactuar y compartir cada día momentos pedagógicos que mantienen la escuela activa. Agradecemos su compañía y les aseguramos una jornada interesante. A seguir cuidándonos y cuidando los demás del COVID-19, acatando las orientaciones de nuestras autoridades de salud, como el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento físico. Juntos venceremos. El propósito de nuestra clase es socializar sobre las dinámicas del mestizaje sociocultural de la identidad dominicana. En la clase de hoy veremos cómo se da el proceso de mestizaje a través de los rasgos culturales heredados de los principales grupos que aportaron a la formación de la identidad cultural dominicana. ¿Están listos para emprender la ruta educativa de hoy? Pues vamos, pero antes debes prepararte con todo lo necesario como cuaderno, libros y revistas de historia, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Recuerda que debes estar cómodamente ubicado para obtener mejores resultados, libre de ruidos e interrupciones que pudieran entorpecer el proceso educativo. ¿Qué te ha parecido la estrofa de la obra con que hemos iniciado la clase? ¿Has escuchado la décima de Juan Antonio Alix? ¿A qué se refiere la frase "el negro tras de la oreja"? Estoy segura que el fragmento leído ha generado en ti curiosidad por saber a qué se refiere el autor, pues ya tendremos la oportunidad de compartir la pieza completa. Recordarás que en la clase pasada te presentamos una situación cotidiana de nuestra sociedad. Cuando nace un nuevo miembro de la familia, siempre le buscamos las similitudes con los demás integrantes. Eso lo hicimos para que pudieras comprender mejor el tema de los aportes culturales de los diferentes grupos en la conformación de la identidad dominicana. Lo que exhibimos en nuestro diario vivir, en las conductas, costumbres y tradiciones, no es más que el resultado de la fusión de los aportes recibidos que ha pasado por un proceso de adecuación o adaptación a la forma del dominicano. Y es que nuestra cultura se transforma y llega a ser única a través del proceso conocido como mestizaje. Hablemos ahora del mestizaje como parte de nuestra identidad cultural. Comencemos por aprender el concepto. De acuerdo a la Real Academia Española, el mestizaje es la mezcla de culturas distintas que da origen a una nueva. Como notaron, el mestizaje no solo se ha manifestado en las prácticas cotidianas, creencias
y valores, sino que influye en nuestra composición biológica, provocando los cambios de la imagen de los hombres y mujeres de la isla a partir de la colonización. Es importante que también conozcamos la definición de mestizo. La misma fuente define mestizo como el adjetivo dicho a una persona nacida de padre y madre de raza diferente, en especial de blanco e indio o de indio y blanca. Ahora que aprendiste el significado de mestizaje y mestizo, iniciemos un viaje en el tiempo para aprender sobre la historia del mestizaje dominicano. Pon mucha atención a la siguiente cápsula. Viajemos juntos hacia la historia de nuestro mestizaje y analicemos los datos de varios investigadores sobre nuestros antecedentes étnicos de acuerdo a sus investigaciones. Veamos. De acuerdo al artículo escrito por Marcio Veloz Maggiolo para la revista Global 12 sobre la cultura dominicana y mestizaje, la sociedad mestiza de la isla de Santo Domingo se sustenta a partir de finales del siglo XVI como producto de la colonización. Por eso, a finales de este siglo se inició a utilizar este concepto para hacer referencia a los orígenes de la gran mezcla biológica y étnica que se produjo entre los aborígenes, españoles y africanos. En otra investigación realizada por Manuel García Arévalo sobre orígenes del mestizaje y de la mulatización en Santo Domingo, explica que desde el inicio de la conquista de América, la corona española propició las uniones conyugales entre los indios y españoles, legitimándolas incluso a través del vínculo del matrimonio eclesiástico. Al efecto, el gobernador Nicolás de Obando recibió de los reyes católicos una cédula fechada el 29 de marzo de 1503, en la que recomendaba que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios, legalizando por primera vez el continuo proceso de mestizaje que a partir de entonces se verificó en el Nuevo Mundo. El autor además expone que algunos años después, en una cédula real del 19 de octubre del 1514, la corona de nuevo se pronunció favorablemente respecto al mestizaje. Es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quieren, así con indios como con naturales de estos nuestros reinos o españoles, nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento, y mandarnos que ninguna orden nuestra que se hubiere dado o por nos fuere dada pueda impedir ni impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quieren, y nuestra audiencia procure que así se guarde y cumpla. Otra investigadora, la historiadora Celsa Albert Batista, sostiene que el mestizaje biológico de los españoles con las indígenas primero y con las esclavas africanas después inicia y dinamiza el cambio de la imagen de la isla con nuevos fenotipos de hombres y mujeres denominados mestizos
mulatos, pero también blancos y negros respectivamente. Como explican Manuel García Arévalo y Albert Batista, los españoles se unieron conyugalmente a las aborígenes y de esta manera surgen los mestizos o hijos de españoles e indígenas. De esta unión resalta García Arévalo en su artículo citado que las primeras esclavas negras que llegaron a la isla española no vinieron directamente de África, sino de la propia España. Eran negras ladinas, esto es, que conocían la lengua castellana, lo que facilitaba la comunicación entre los colonos y sus esclavas, más que entre estos y las propias indígenas. Las uniones entre europeos y esclavos africanos no eran muy bien vistas en aquella época debido a la condición de esclavitud de estos. Con lo que se ha explicado sobre el mestizaje entre indígenas, españoles y africanos, quizás han recordado palabras muy populares que escuchan en sus familias o en sus entornos sociales, como son el adjetivo de prieto, jojoto o jabao, para hacer referencia a la tez o color de piel, ¿verdad? Pues ahora te muestro cómo se designaron los nacidos de cada una de esas uniones. Presta atención y ve anotando porque luego te haré algunas preguntas. De acuerdo al historiador Filiberto Cruz Sánchez, los principales grupos étnicos conformados en la isla de Santo Domingo por la mezcla sociocultural entre aborígenes, españoles y africanos durante el período de la colonización fueron los siguientes: español e indio, mestizo; mestiza y español, castizo; español y negra africana, mulato; mulata y español, morisco. Por su parte, explican Valentina Peguero y Danilo de los Santos, en su visión general de la historia dominicana, que de la unión de blanco o español e indios o aborigen nacían los mestizos; de la unión de blancos y negros o africanos nacían los mulatos; de la unión de indio o aborigen con negros y negras o africanos nacían los grifos; de la unión de mulatos con blancos nacía el tercerón, y de la unión de tercerón con blancos y blancas nacía el cuarterón. El paso del tiempo y la llegada de otros grupos se fueron entremezclando y diversificando, produciendo una mayor variación en la denominación de los individuos, y comenzaron a usarse términos raciales como indio claro, indio oscuro, blanco jojoto o jipato, moreno, etc. Como hemos podido ver, estos dos autores coinciden en el proceso de mestizaje, a pesar de que cada uno presenta su visión crítica de manera diferente. De acuerdo a las descripciones, así fue naciendo una nueva clase social mestiza. Por eso, la cultura dominicana es el producto de esta mezcla cultural iniciada en el siglo XVI con la llegada de los españoles y africanos, a los que se incorporó la herencia indígena. Este proceso de sincretismo se desarrolló a través de varios siglos y su resultado es una cultura criolla con características locales, a la que han contribuido los inmigrantes llegados al país en épocas posteriores.
Esta es la razón de que en las Antillas y en la isla de Santo Domingo, la sociedad mestiza se sustenta a partir de finales de ese siglo, donde ya los pueblos indígenas habían sido desplazados de sus tierras, sus riquezas, su religión y surgieron nuevas etnias. A propósito del tema, Roberto Casá explica lo siguiente. El grueso de la población taína pereció fundamentalmente como resultado del régimen laboral que comportaba la encomienda, debido a la dureza de los trabajos y la poca resistencia de los taínos. De 1508 a 1517, la población disminuyó en un 82% en apenas 9 años. Hay que destacar que debido a las enfermedades tales como viruela, los trabajos duros, malos tratos, suicidios, entre otras causas, la población aborigen sufrió una gran disminución, lo cual provocó la entrada de los africanos como mano de obra esclava, y se da la unión entre africanos y españoles. Todas esas denominaciones han conformado la sociedad dominicana de hoy, a través del tiempo. La convivencia entre los grupos puros y los mestizos en un mismo territorio fue lo que hizo posible la asimilación de las diferentes culturas en una sola, que hemos venido estudiando en las clases pasadas. Ahora, analicemos algunos términos muy relacionados con la asimilación, adaptación y aceptación de los elementos de la cultura, apoyándonos como siempre en las definiciones conceptuales de la Real Academia Española y significados.com. Veamos. Significados.com define aculturación como el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. Los términos que siguen, consultados en la Real Academia Española, son definidos así: transculturación, recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otros que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Costumbre, manera habitual de actuar o comportarse. Y práctica tradicional de una colectividad o de un lugar. Tradición, doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Patrimonio, conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título. Patrimonio histórico, conjunto de bienes de una nación acumulados a lo largo de los siglos que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. Tangible, que se puede tocar. Intangible, que no debe o no puede tocarse. Ahora me gustaría saber una cosa. ¿Consideras que estos términos te ayudan a comprender mejor el tema? Estoy segura que sí. Por eso te tengo preparada la siguiente actividad. A continuación te daré una lista de términos para completar las expresiones que luego leeremos, para que vayas poniendo en práctica lo aprendido hasta ahora. Los términos con que completarás son aculturación,
sincretismo, mestizo, patrimonio histórico, patrimonio intangible y costumbre. Ahora, leamos las expresiones que debemos completar. Persona nacida de padres de diferentes razas o etnia, especialmente indio y blanco. Persona nacida de padres de diferentes razas o etnias, especialmente indio y blanco. Número 2. Denominación dada a los hijos de españoles nacidos en América. Expresión cultural que explica el proceso mediante el cual nuestros antepasados coloniales aprendieron a rezar el Ave María. Acompañar a los parientes de un difunto en un velatorio forma parte de las caritas pintadas en las cuevas del Pomier, ubicadas en la provincia de San Cristóbal, y el corral de los indios en San Juan de la Maguana forman parte de los juegos tradicionales, forman parte del patrimonio, el proceso mediante el cual se concilian o integran diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición, se conoce como Ahora completemos juntos el ejercicio. Persona nacida de padres de diferentes razas o etnias, especialmente indio y blanco, mestizo. Denominación dada a los hijos de españoles nacidos en América, criollo. Expresión cultural que explica el proceso mediante el cual nuestros antepasados coloniales aprendieron a rezar el Ave María, aculturación. Acompañar a los parientes de un difunto en un velatorio forma parte de nuestras costumbres. Las caritas pintadas en las cuevas del Pomier, San Cristóbal y el corral de los indios en San Juan forman parte del patrimonio histórico. Los juegos tradicionales forman parte del patrimonio intangible. El proceso mediante el cual se concilian o integran diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición se conoce como sincretismo. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? Interesante, ¿verdad? Espero que hayas respondido de manera acertada. Ahora veamos esta cita que nos presenta la historiadora Celsa Arbel Batista sobre la composición étnica en el siglo XVI y XVII. Tomando en cuenta las informaciones obtenidas por los estudiosos del tema Carlos Larrazábal Blanco, Fradique Lizardo y Roberto Casá, Celsa Arbel construyó el siguiente cuadro de la población de la española en los primeros siglos de la colonización. El gráfico presenta los porcentajes de las mezclas de los habitantes de la isla y su evolución en un siglo. De acuerdo a los datos presentados en la tabla anterior, han podido notar que la mayor cantidad de población en la época de la isla era mulata para finales del siglo XVII. ¿Les parece que ahora cobra sentido el fragmento de la décima de Juan Antonio Alís, El negro tras de la oreja? Aunque muchas personas niegan sus raíces africanas
y tienen tratos despectivos hacia las personas de tez oscuras, esta décima nos recuerda que en las raíces biológicas del dominicano está presente el elemento africano, al igual que en lo cultural. ¿Qué le parece si escuchamos esta décima tan representativa del mestizaje? Como hoy la preocupación a más de una gente abruma, emplearé mi débil pluma para darle una lección, pues esto en nuestra nación ni buen resultado deja. Eso era en la España vieja, según desde chica escucho, pero hoy abunda mucho el negro tras de la oreja. Todo aquel que es blanco fino jamás se fija en blancura, y el que no es de sangre pura, por ser blanco pierde el tino. Si hay baile en algún casino, alguno siempre se queja, pues a la blanca aconseja que no baile con negrillo, teniendo, aunque es amarillo, el negro tras de la oreja. Falta así a la obligación negarse una señorita a bailar cuando la invita, sea quien sea en el salón. El que tiene invitación, ninguna sospecha deja de que sea mala pareja, pues allí lo han invitado, aunque tenga remachado el negro tras de la oreja. El blanco que tuvo abuela, tan prieta como el carbón, nunca de ella hace mención, aunque le peguen candela. Y a la tía doña Habichuela, como que era blanca vieja, de mentarla nunca deja, para dar a comprender que nunca puede tener el negro tras de la oreja. De la parienta fulana, el pelo siempre se mienta, pero nunca la pimienta de la tía ciñazutana. Para ser muy blanco se afana y del negro hasta se aleja, nublando siempre una ceja cuando aquel hablar le viene, porque se cree que no tiene el negro tras de la oreja. Ahora la gente dique llaman a los preocupados los bizcochuelos ilustrados con melao de alambique. Y por Dios que causa pique creer que hay gente coneja cuando no hay persona vieja que ya no haya contado de aquel que tiene pegado el negro tras de la oreja. El que se crea preocupado, que se largue allá a La Habana, que en tierra dominicana no le está buen resultado. Y el bizcochuelo ilustrado, aunque sea con miel de abeja, no dé motivo de queja, que todo esto es tontería, pues está a la moda hoy día el negro tras de la oreja. Resumiendo lo abordado en la clase de hoy, hemos visto en qué consiste el mestizaje biológico y cultural sobre el cual se ha constituido la sociedad dominicana a lo largo de su historia. También las denominaciones del resultado de las uniones de los diferentes grupos, como mestizos, mulatos, zambos, etc. Además, realizamos un ejercicio para poner en práctica lo aprendido y disfrutamos una maravillosa décima de Juan Antonio Alice, el negro tras de la oreja. Quiero invitarlos a continuar profundizando en las costumbres y tradiciones heredadas de nuestros ancestros, investigando sobre los juegos populares y refranes que forman parte de la identidad dominicana. Para el próximo encuentro seguiremos trabajando con otros temas de mucho interés, pero todos relacionados a la identidad. Por hoy nos despedimos y nos despedimos a ritmo de merengue. Les acompañó la profesora Celestina Heredia.